métodos hormonales cantidad. En cambio, en países desarrollados, la píldora y los inyectables están en mayor número de personas que lo usan, ¿no? Entonces, dentro de los métodos hormonales, tenemos que van a haber métodos por vía oral, por vía parenteral, ¿no? Y métodos que pueden ser usados mediante implantes, ¿no? Y también métodos que pueden ser usados mediante dispositivos intrauterinos, con hormonas. Entonces, dentro de los métodos orales, lo que nosotros llamamos anticonceptivos orales combinados, los famosos AOC, son las píldoras que ustedes conocen, que venden en los mercados, ¿no? En las farmacias, y que se toman una vez al día durante un mes y que contienen estrógenos y progestinas. Entonces, estos métodos orales combinados que vienen en las píldoras son una mezcla de estrógenos y progestinas en diferentes proporciones. Entonces, los anticonceptivos orales combinados tradicionalmente se comenzaron a usar hace años y en un inicio se usaban formulaciones orales que eran muy fuertes, ¿no? Y dentro de ellos contenían grandes dosis de noretrinodel y mestranol, que producían muchos problemas, digamos, colaterales, ¿no? Náuseas, vómitos, ¿no? Y luego se fueron disminuyendo la dosis, principalmente la dosis de progestágenos, ¿no? Y apareció el levonorgestrel, que prácticamente pasó a ser la cuarta parte de la dosis original de progestina. Y el día de hoy, el estrógeno más utilizado es el etilinestradiol, ¿no? Y el progestágeno más usado es la norepinefrina. Pero dentro de los progestágenos, nosotros no solamente tenemos un solo tipo de progestágenos, sino existen diferentes tipos según el tipo de paciente, ¿no? Y aparecieron los progestágenos de tercera generación, como vamos a ver, desogestrel, gestodene, norgestimate, ¿no? Que fueron introducidos recientemente para reducir los efectos androgénicos y metabólicos de anteriores agentes. O sea, muchas progestinas tenían efecto androgénico. Entonces se crearon píldoras con efecto antiandrogénico. Es así que, por ejemplo, podemos ver que las píldoras podían tener, digamos, cercanía a una potencia androgénica o a la progesterona. Entonces tenemos que píldoras, por ejemplo, que se usan para el síndrome de ovario poliquístico, que son antiandrogénicos. Tenemos el dienogest, la drosperinona, ¿no? Y el acetato de ciploterona, que son medicamentos que se usan generalmente en aquellas pacientes que tienen, digamos, alta carga de testosterona. Entonces se usan medicamentos antiandrogénicos, sobre todo aquellos que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y en el medio habrá otro tipo de hormonas que tienen una acción intermedia, ¿no? Es así que ven ustedes acá que hay progestinas, por ejemplo, que tienen efecto, por ejemplo, antiandrogénico. Por ejemplo, tenemos acá la drosperinona, el dienogest y el acetato de ciploterona, como les he mencionado, y otros que son androgénicos. Por ejemplo, el levonorgestrel, el gestodeno, norgestimato, desogestrel son androgénicos, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver en un tipo de paciente. Por ejemplo, una paciente que es muy obesa, que tiene sistema de ovario poliquístico, no le vamos a dar un anticonceptivo de este tipo. Entonces tenemos acá, dentro de la acción que tienen las progestinas, vamos a ver que en el centro está la progesterona y tenemos, por ejemplo, hay algunos que tienen efecto estrogénico, por ejemplo, el acetato de noretrirona, efecto parcial antiandrogénico, el levonorgestrel, efecto parcial antiandrogénico, ¿no? Lo que hemos mencionado, ¿no? El dienogest, la drosperinona, el acetato de clormanilona y el acetato de ciploterona. Y también vamos a ver que algunos tienen efecto parcial androgénico, ¿no? Que son el levonorgestrel, el testosterol y el gestodeno, ¿no? Entonces tenemos que las progestinas, el ginecólogo cuando viene una paciente tiene que evaluar al paciente y no le puede dar cualquier anticonceptivo, tiene que ver el tipo de paciente, si es obeso, tiene, por ejemplo, la cutis, por ejemplo, con acné, tiene problemas, digamos, de piel, problemas, digamos, de líbido, problemas de peso, ¿no? Eso hay que ver. Porque, por ejemplo, acá tenemos
que los gestágenos androgénicos tienen ventajas y también los antiandrogénicos también tienen ventajas. Por ejemplo, una ventaja del gestágeno androgénico sería que no interfiere en la libido, ¿no? Tiene menor costo, hay un control de sangrado intraciclo, ¿no? Reduce el sangrado, no interfiere digamos, en la administración ósea, da sensación de bienestar y mejora la dismenorrea, ¿no? En cambio, los gestágenos antiandrogénicos, su ventaja es prácticamente que no va a alterar el peso, no va a subir el peso del paciente, va a mejorar la piel, ¿no? No va a interferir en los lípidos, no va a subir la presión arterial, no va a interferir en la coagulación, no producen edemas y mejora la dismenorrea, ¿no? Entonces, estos anticonceptivos androgénicos y antiandrogénicos tienen ventajas y también tienen desventajas. Por ejemplo, el androgénico tendrá la desventaja que aumenta de peso, no mejora la piel, digamos, no controla los lípidos, ¿no? Lo mismo, tiene problemas con la hipertensión arterial y alteración de la coagulación y los demás no controla estas alteraciones, ¿no? Y los antiandrogénicos, las desventajas es, aparentemente, tiene una alteración de la libido, ¿no? Es de mayor costo, hay un problema de la mineralización ósea, ¿no? Y también no da sensación de bienestar. Entonces, tienen ventajas y desventajas las progestinas. Por ejemplo, acá tenemos que muchos dermatólogos nos mandan a los ginecólogos pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen acné, son obesas, tienen hirsutismo, ¿no? Tienen ovario poliquístico. Entonces, estos desórdenes ovulatorios, ¿no? Que vemos acá, hirsutismo, ovario poliquístico, alopecia, acné, seborrea, se deben tratar con, digamos, medicamentos antiandrogénicos, ¿no? Como les he dicho, está a la cabeza el acetato de ciproterona, ¿no? Que en realidad no funciona como un anticonceptivo oral combinado, no es un medicamento antiandrogénico que de repente muchos de ustedes de repente han gustado, que es el DICE-35, el Diane, ¿no? Son medicamentos que se usan para el tratamiento de esta complicación. Y también hay otros que sí son como anticonceptivos, que son el dienogés, la drosperinona, el acetato de clormanidona y el norgestimato, que están en los anticonceptivos comerciales, ¿no? Entonces, uno cuando da un tratamiento para un síndrome de ovario poliquístico, debe de iniciar, por ejemplo, con el acetato tenemos acá el acetato de ciproterona como de inicio durante 6 meses y luego continuar con estos anticonceptivos que son antiandrogénicos, ¿no? De esa manera la paciente puede ser controlada durante 1 año, 2 años. Ahora, los anticonceptivos orales combinados, cuando uno va a la farmacia, va a encontrar diferentes tipos, ¿no? Algunos que son monofásicos, otros son bifásicos, otros trifásicos. ¿A qué se refiere esto? Los monofásicos, las 21 píldoras que normalmente tiene la caja, tienen la misma cantidad de estrógeno y progesterona. Los bifásicos tendrán la mitad, tendrán una dosis de estrógeno y progesterona y la otra mitad tendrán combinaciones distintas. Por ejemplo, 10 días y 11 días en combinaciones distintas de estrógeno y progesterona. Y los trifásicos ya en 3 combinaciones distintas, ¿no? Que pueden ser 6, 5 y 10 días. Depende del anticonceptivo oral combinado. El mecanismo de acción, cómo funcionan los anticonceptivos orales combinados, los A o C. En realidad todos los anticonceptivos hormonales tienen la misma acción. O sea, primeramente van a actuar a nivel de la hipófisis, suprimiendo la ovulación, o sea, interfiriendo en la liberación de las hormonas liberadoras, ¿no? Y van también a actuar a nivel de las trompas de falopio. A nivel de trompas de falopio van a reducir el transporte de los espermatozoides y de esa manera van a impedir, digamos, o van a demorar la ovulación, o sea, la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, porque la trompa no va a, digamos, a transportar el espermatozoide a la misma velocidad. Otro mecanismo de acción es que va a provocar un espesamiento del moco cervical y de esa manera va a impedir
la entrada de los espermatozoides a la cavidad uterina, ¿no? Y también van a modificar el endometrio para impedir una buena implantación del óvulo fecundado. Entonces, estos mecanismos de acción que son comunes a todos los anticonceptivos hormonales, tienen que ustedes tener en cuenta. Ahora, ¿quiénes pueden usar anticonceptivos orales combinados? Porque muchas pacientes vienen y dicen, doctor, yo quiero usar la píldora, pero hay que ver que algunas pacientes no pueden usarlo, ¿no? En realidad, deben usar cualquier mujer que está en edad reproductiva, pero tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Si hay una contraindicación, no la podemos usar. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones básicamente son el embarazo. O sea, a veces no se dan cuenta que están embarazadas y están usando píldora, ¿no? Han habido pacientes, por ejemplo, que vienen a la consulta y vienen por hemorragia y cuando uno revisa está embarazada y está tomando píldora, ¿no? Lo mismo, una contraindicación es, también que pueden usar los anticonceptivos combinados es las pacientes con lactancia materna, o sea, aquellas pacientes que dan parto o son sometidas a cesárea, no deben usar anticonceptivos orales combinados con estrógenos porque le va a suprimir la leche, ¿no? O va a pasar los estrógenos al bebé. Entonces, debe de usar solamente progestinas, en este caso, solamente progestinas, sin estrógenos, ¿no? También no deben usar anticonceptivos orales combinados aquellas personas que tienen sangrado vaginal inexplicado, porque puede ser que tenga algún mioma o puede ser que tenga un pólipo endocervical o endometrial, ¿no? Que puede provocar el sangrado, ¿no? O de repente tienen un cáncer mamario actual, que es estrógeno dependiente. Y si ustedes le dan estrógeno a la paciente, el cáncer va a aumentar o va a progresar más rápidamente, ¿no? Lo mismo, si alguna paciente ha tenido algún problema hepático, tumor o hepatitis o cirrosis, como se metaboliza esto a nivel hepático, no debe ser usado en estos pacientes. También en pacientes añosas, ¿no? O que son fumadoras, ¿no? También importante no usar este método en pacientes con hipertensión arterial o problemas cardiovasculares, por ejemplo, que han tenido infartos o problemas de trombosis venosa, ¿no? O han tenido una cardiopatía isquémica, o tenemos una migraña, ¿no? O signos neurológicos focales. En estos casos no se recomienda porque no les puede, digamos, hacer bien a la paciente y pueden empeorar sus síntomas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de los anticonceptivos orales combinados? Primeramente, que son muy seguros, casi un 99% de eficacia, ¿no? Si se usan correctamente. El problema es que esas pacientes que usan píldora no se acuerdan a veces de tomar la píldora y se olvidan. Y esa es la razón por la que salen embarazadas. Falla la píldora porque no toman, digamos, todos los días y en el horario que se les indica, ¿no? Otra ventaja es que la paciente que está usando píldora puede dejar de usar la píldora y puede regresar la fertilidad al mes siguiente. O sea, no va a tener problemas de infertilidad como en algunos casos con unas ampollas de progestina que demora la fertilidad en regresar bastante tiempo, ¿no? Ahora el uso se puede continuar fácilmente de un mes a otro, ¿no? No van a interferir en el acto sexual, ¿no? Y tiene efectos beneficiosos porque mejora la anemia. ¿Por qué? Porque básicamente el endometrio no va a crecer. Entonces va a ser un endometrio plano y la menstruación va a ser en escasa cantidad. Entonces la paciente no va a sangrar mucho y va a tener pocos días de menstruación y en poca cantidad. Aparte que a unas píldoras tienen 21 tabletas y las 7 tabletas que quedan para terminar los 28 días de la caja son vitaminas a base de hierro, ¿no? También un efecto beneficioso es que va a reducir el flujo y el dolor menstrual. Puede ser usado, por ejemplo, en pacientes que tienen dismenorrea y la dismenorrea va a desaparecer con este tipo de sustancias, ¿no? Dice acá, previenen contra el cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque el ovario o el quistes de ovario, por ejemplo, ahí hemos tenido una paciente, una alumna inclusive, que se diagnosticó un quiste de ovario de 5 centímetros y se le dio tratamiento hormonal y el quiste desapareció. Al segundo mes ya desapareció el quiste, ¿no? Entonces, ¿por qué? El ovario, ¿no? Durante la ingesta de estas fibras orales combinadas no funciona.
¿no? Entonces el ovario va a estar prácticamente sin funcionar, ¿no? Con una hipotrofia, ¿no? Lo mismo, el endometrio también va a estar demasiado delgado, ¿no? Y también vamos a ver que van a reducir enfermedades benignas de la mama, ¿no? Y que los quites de ovario, como he mencionado. Hay tumores benignos de la mama que pueden mejorar con estos tipos de preparados. Las desventajas es que tienen que tomar todos los días, requieren uso diario. Por esa razón muchas veces abandonan el método porque se olvidan, pues, ¿no? También la ventaja es que requieren resuministros. Mucha gente se van a la sierra o a otros lugares de provincia y no encuentran el mismo medicamento y a veces abandonan por no tener a la mano la píldora, ¿no? Y tienen algunos efectos secundarios comunes, por ejemplo, como vamos a mencionar, que no son muy graves, ¿no? Esos efectos vamos a mencionarlos más adelante. Y una desventaja importante del anticonceptivo oral combinado es que no va a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH, porque no es su método de barrera. O sea, como no es su método de barrera, puede la paciente tranquilamente contagiarse contra estas enfermedades, ¿no? Estos son los efectos secundarios posibles con los cuales la paciente puede abandonar el método, ¿no? Le produce dolor de cabeza, ¿no? Náuseas, o puede sangrar entre las reglas, intramenstrual, ¿no? O puede tener una sensibilidad mamaria anormal, la mama esta puede ser muy sensible al roce, o puede cambiar de carácter, ¿no? Puede volverse irritable, ¿no? Puede aumentar de peso, puede tener mareos, puede tener acné, en caso de que no use anticonceptivos orales que sean, digamos, apropiados para su cutis, ¿no? Y otro efecto secundario es que puede provocar amenorrea, ¿no? Ahora, cuando una paciente, por ejemplo, tiene alguna contraindicación para usar estrógenos, en este caso se debe usar anticonceptivos orales con progestina sola, ¿no? Solamente tienen progestágenos nada más, no tienen estrógenos. Y a esta anticonceptiva oral se le llama mini píldora. La mini píldora y digamos, la progestina que se usa generalmente es la noretinona y el norgestrel, ¿no? Esta progestina está indicado en mujeres que están dando de lactar. Por ejemplo, aquellas por ejemplo, que están operadas o han dado parto normal, se les puede indicar esa progestina solo porque no va a interferir en la lactancia, porque no tiene estrógeno. Pueden usarlo 6 meses, un año, el tiempo que necesiten, y no les va a afectar en cuanto a la lactancia. Ahora, en cuanto a los anticonceptivos orales combinados, la paciente dice, doctor, yo no quiero usar píldora porque me olvido. Entonces, en ese caso, la paciente puede digamos, preferir, digamos, los inyectables, ¿no? Los inyectables que pueden ser mensuales, bimensuales o trimestrales, ¿no? Entonces tenemos acá que dentro de los trimestrales, el trimestral que se aplica cada 3 meses, ¿no? Hay un inyectable que es solamente de progestina, que no está combinado, no es, solamente tiene progestina nada más, que es el acetato de desoximetroxiprogesterona, que ustedes lo van a encontrar en su posta médica cuando hagan su serum. El Ministerio de Salud lo provee con el nombre de, digamos, de acetato de desoximetroxiprogesterona, y ustedes lo pueden encontrar en la farmacia como Depo-Provera o Megestrone, ¿no? Y esto se debe aplicar en los 7 primeros días de iniciado el ciclo o inmediatamente después del parto o posaborto, ¿no? Son ampollas que se usan cada 3 meses y son de línea hipogestina y es generalmente las que son más usadas para tener puérperas. También hay una progestina que es, digamos, de cada 2 meses, que es el enantato de norethisterona, el NET-EN, que en el mercado no lo consiguen mucho, ¿no? Lo que más se usa es que les he mencionado, el acetato de desoximetroxiprogesterona, el DPMA, la Depo-Provera, que viene 150 miligramos, que se pone intramuscular cada 3 meses, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente. Estos son los que tienen solo progestina. Pero
hay algunos inyectables que son combinados, o sea, que tienen estrógeno y progesterona, ¿no? Que son de aplicación mensual. Estos son para aquellas jovencitas que dicen, doctor, yo quiero cuidarme con ampollas, y ellas deben de usar, por ejemplo, las progestinas combinadas que son mensuales, que se aplican al octavo día del ciclo menstrual, y hay diferentes preparados, ¿no? Bueno, tenemos acá la ciclopovera, mesigina, solo una. Hay un montón de preparados en la farmacia, ¿no? Y que tienen este tipo de anticonceptivos combinados que tienen estrógeno y progesterona. El problema es que estas ampollas, generalmente, a diferencia de la píldora, pueden tener sangrados intermenstruales más frecuentemente y pueden, inclusive la regla se les puede suspender. Entonces muchas vienen asustadas y por eso en esas pacientes es mejor el uso de la píldora, porque con la píldora es más seguro que le venga la menstruación una vez que acaba su caja, ¿no? Las 21 tabletas y viene la regla. Con las ampollas, si no se aplican, digamos, de forma periódica en el día que le toca, puede alterarse el ciclo menstrual. Entonces, el mecanismo de acción, como ya les he dicho, es igualito al anterior, ¿no? Actúa a nivel de la hipófisis, actúa a nivel de las trompas, a nivel del endometrio y a nivel del moco cervical. El mismo mecanismo de acción que les he mencionado anteriormente, ¿no? Que tienen las píldoras. Ahora, la efectividad los anticonceptivos orales inyectables son muy buenos, ¿no? Tienen un índice de PERL de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Eso se llama el índice de PERL, es el índice de falla, digamos, la cantidad de embarazos que falla por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Ese es el índice de PERL, 0.3. En el caso de inyectables solo progestágenos, y en el caso de inyectables combinados es mucho más efectivo, de 0 a 0.2 embarazos por cada 100 mujeres por año. ¿Cuáles son las contraindicaciones para los inyectables? Las mismas contraindicaciones que hay para los anticonceptivos orales combinados. Ya les he mencionado ya el embarazo, la lactancia, el cáncer, los problemas hepáticos, complicaciones venosas, vasculares, trombosis venosa profunda, cardiopatías isquémicas, migrañas, problemas neurológicos. Lo mismo, esas son las mismas contraindicaciones que son comunes a todas las hormonas. Las ventajas de los inyectables es que es muy efectivo, previenen a largo plazo, ¿no? Y se puede usar a cualquier edad, desde que inicia su vida sexual en adolescentes y en adultas, ¿no? Y no interfiere en el placer sexual. O sea, no va a tener, digamos, como método de barrera, por ejemplo, el preservativo, que a veces puede interferir en el placer sexual, ¿no? Las desventajas, que ya le he dicho, este método no va a proteger contra la enfermedad de transmisión sexual ni el VIH. O sea, si una paciente, por ejemplo, está usando ampollas o la píldora y tiene un contagio con ETS, y VIH no le va a prevenir. Ya les he dicho ya que, como toda hormona, puede provocar dolor de cabeza, náuseas, aumento de peso, cambios en sangrado, ¿no? O amenorrea. Este es importante. La paciente que ustedes le van a indicar en la posta médica, el acetato de desoximerosa y progesterona, que es de uso, digamos, cada 3 meses, muchos pacientes vienen y dicen, doctor, me han puesto la ampolla de 3 meses, ya voy usando 6 meses y mi regla no me viene. Y muchas pacientes que tienen un nivel cultural bajo dicen, doctor, ¿y esa sangre dónde se va? Y comienzan a preocuparse, ¿no? Entonces hay que explicarle que la amenorrea es porque el endometrio no se produce endometrio, el endometrio es plano, entonces no hay menstruación. Por esa razón hay amenorrea. Entonces puede inclusive, por esa razón, ese anticonceptivo trimestral no se debe usar en jovencitas que no tienen hijos, porque puede provocarles digamos, problemas para salir embarazada, posiblemente pueden demorar la fertilidad y hasta que vuelvan a menstruar, ¿no? Por esa razón, en las jóvenes, lo que se recomienda es la píldora, la ampolla es mensual, que tiene combinado, ¿no? Bueno, entonces estos son digamos, los lugares de acción de los anticonceptivos orales que hemos mencionado ya: la hipófisis, la trompa, el endometrio y el cuello uterino, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente, los mecanismos de acción. Ahora vamos a ver este método hormonal, que es un método que es la progestina, que se llaman los implantes hormonales, que salió en boga, ¿no?, hace años, en los años 90,
que llegaron, digamos, los implantes como una donación, ¿no?, al Ministerio de Salud, y todas las pacientes se querían cuidar con los famosos implantes. Hasta ahora hay implantes, ¿no? En esa época llegó un lote de implantes del Ministerio de Salud que se llamaba Norplan. Ese fue los primeros implantes que llegó al Perú, que eran 6 tubitos de Silastic, como vemos ustedes acá, que contenían cada uno 6 miligramos de levonorgestrel. En total contienen 36 miligramos de levonorgestrel, que es la progestina que es el principio activo, ¿no? Y no tiene estrógenos. Este Norplan, entonces venían los 6 tubitos que había que aplicarse debajo de la piel del brazo, ¿no?, del antebrazo, perdón, y tenía que usarse estos dispositivos, ¿no?, un trocar y un mandril para inyectar el dispositivo, y como una pequeña cirugía. Había que hacer un corte con bisturí y luego introducir el trocar y luego introducir, digamos, el mandril para empujar el implante dentro de la piel, ¿no? Eso prevenía el embarazo durante 5 años, ¿no?, el Norplan. Esto duraba 5 años, porque se liberaba lentamente y al cabo de los 5 años había que cambiarlos, ¿no?, por otros implantes que podían ser los mismos durante otros 5 años más. Entonces, actualmente ya esto ha cambiado. Por ejemplo, cuando se inició el Norplan tenía 6 tubitos, ¿no?, 6 implantes, pero actualmente ya viene uno solo ya, ¿no? Apareció el Implanon, que es el etonorgestrel, ¿no?, que tiene uno solo. Ahora el Implanon ya cambió de nombre, ¿no?, se llama Nexplanon, que tiene el mismo etonorgestrel, que es el que se usa en los hospitales. Por ejemplo, en la Maternidad de Lima, los internos como ponen esos implantes, ¿no? Vamos a ver, ya cambió de nombre, ya, porque ha cambiado inclusive la forma de el dispositivo para aplicarlo. Es más fácil, ya viene todo listo, ya no necesitamos usar el trocar, el mandil, el campo, ya todo ha cambiado totalmente, ya es más fácil la aplicación de este método, ¿no? Entonces vamos a ver acá que son muy efectivos, los implantes son muy efectivos, ¿no? En caso del Norplan, daba una tasa de embarazo de 0,2 por cada 100 mujeres, ¿no?, una en cada 1000. Y claro que a partir de los 5 años la tasa ha aumentado, porque solamente era para 5 años nomás. Es muy efectivo, es protección a largo plazo, no necesita tomar mayor atención, o sea, se podía controlar cada 6 meses, cada año, ¿no? Y la fertilidad regresaba inmediatamente después que se retira el implante. Se puede usar durante la lactancia porque es una progestina, no altera la calidad de la leche materna, ¿no?, y tampoco altera los niveles de esteroides, ¿no? Y la inserción involucra un dolor mínimo, ¿no? Lo mismo el retiro. Algunas desventajas sí hay que escoger pacientes. No se puede poner estos implantes en pacientes muy obesos porque van a aumentar de peso. Tampoco en pacientes, por ejemplo, que tienen migrañas, ¿no? O en pacientes, por ejemplo, que tienen de repente alguna alteración de sangrado inexplicable a nivel del útero. Este método debe ser aplicado por profesionales, nada más, no puede ser aplicado por cualquier persona. Y otra cosa es que no van a proteger contra las ETS porque no es un método de barrera, ¿no? Entonces, esta es la manera como se aplicaba el Norplan antiguamente, los 6 tubitos, al nivel de la flexura del codo, más o menos unos 6 centímetros en forma de abanico, ¿no? Se tenía que poner una anestesia local, se hacía una pequeña incisión con bisturí, y a través de eso se aplicaba con el mandil de trocar en forma de abanico los implantes subdérmicos, ¿no? Entonces eso demoraba más o menos un promedio de 10 minutos. Ahora apareció, bueno, después de eso apareció el Implanon, que es el etonorgestrel, que es un implante ya que viene preparado en una caja, ¿no?, de la casa Cherry, y que tiene esta forma, ¿no? Un poquito no se ve bien, pero tiene esta forma ya con el dispositivo para disparar, que se tiene la aguja preparada y el implante se dispara. Pero ahora ya ha venido ya que es el Nexplanon, que es el mismo implante, el etonorgestrel, que tiene la misma cantidad de 68 miligramos, que ya viene con este dispositivo, que eso es lo que se está usando actualmente en los hospitales. Por ejemplo, en la Maternidad de Lima, las pacientes que desean, se les aplica este método, y vamos a ver un pequeño video, no sé si, para que ustedes vean cómo van a aplicar ustedes cuando sean internos
y también en sus serums, porque esto lo da el Ministerio de Salud. Esto lo está subvencionando el Ministerio de Salud. Si ustedes lo quieren comprar de forma particular, cuesta caro, pero el Ministerio de Salud lo subvenciona y lo da gratis a los pacientes del CIS, ¿no? Entonces, este Nexplanon es un dispositivo que tiene ese tamaño, ¿no? Es un solo implante, y fíjense cómo se aplica, ¿no? Tienen que poner previamente, hacer la asepsia local, se ubica el sitio que se va a aplicar, ¿no? Por encima de la fractura de codo, ¿no? Y se marca, ¿no? El lugar donde va a entrar, y se hace una pequeña, se pone una pequeña anestesia localmente acá en la zona, y luego se aplica con la aguja, ingresa debajo de la piel. Y acá tienen un disparador, esto lo jala, inmediatamente el implante va a ser introducido dentro, porque la aguja va a entrar hasta el fondo, no acá, y luego va a quedar el implante retenido ahí, ¿no? Y luego se retira y el implante queda ya dentro debajo de la piel. Van a ver ustedes en un video que es cortito, cómo es que se hace esta aplicación. Cuando ya termina la aplicación, ven ustedes acá cómo el implante ya se puede palpar debajo de la piel. Claro, esto ya al comienzo queda un poco de moretón, ¿no? Por el efecto de la inyección, pero después pasa y ya desaparece la equimosis, ¿no? Y se puede palpar el implante debajo de la piel. Este implante está bien aplicado porque ha sido aplicado subdérmicamente. Algunas veces no se aplica, no lo saben aplicar y lo ponen muy profundo. Inclusive pueden lesionar el sistema, digamos, circulatorio de esa zona y puede haber problemas, ¿no? Entonces, esto es, digamos, subdérmico, es un implante subdérmico, debajo de la piel nada más, ¿no? Y acá ven ustedes el implante y está fácil inclusive de retirarlo, porque para retirarlo lo único que tienen que hacer es poner anestesia, ¿no? Y hacer un corte acá y pelar digamos, la fascia que cubre esto y retirar el implante con una pinza mosquito. Bueno, esto de la anticoncepción oral de emergencia, hay un seminario sobre esto, ¿no? Que van a hacer ustedes en una clase, una práctica virtual que van a hacer sobre la anticoncepción oral de emergencia, o ya la han hecho, creo ya. Ustedes saben que este método no es un método anticonceptivo. La anticoncepción oral de emergencia, como su nombre indica, la AOE, es una píldora de emergencia que se usa cuando hay una relación sexual no protegida. Cuando, por ejemplo, falla el preservativo, o de repente la paciente ha tenido relaciones en días fértiles, ¿no? Y no ha tenido protección, entonces puede usar esta anticoncepción oral de emergencia, que se puede usar solamente una o dos veces al año, no se puede usar todos los meses, porque no va a surgir efecto. Y el mecanismo de acción, ustedes saben que se debe usar dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual sin protección, ¿no? Y solamente en casos, digamos, de emergencia, nada más, ¿no? El principio activo es el levonorgestrel, ¿no? Entonces, la píldora oral de emergencia tiene una píldora combinada con 100 microgramos de etinilestradiol y 500 microgramos de levonorgestrel. Pero también hay píldoras solamente progestina sola, que tienen 750 microgramos de levonorgestrel. 750 microgramos de levonorgestrel, solamente progestina sola, que es la mejor, ¿no? Y ese es el Postinor 1, Postinor 2 que llegó al mercado, ¿no? Pero antiguamente, cuando no había este medicamento que es la píldora, es decir, que vino a ser la píldora ya en las farmacias, se podía usar la píldora anticonceptiva común que se usa como anticonceptivo oral combinado, por ejemplo, el ofemenal, el microdinón. En este caso, cualquier anticonceptivo que tengan ustedes a la mano, pueden usar 4 píldoras y luego al día siguiente otras 4 píldoras, ¿no? Que equivalen a lo que tiene la píldora oral combinada de emergencia. Pero como le digo, actualmente este es el Postinor 2, que se usa en un día, al otro día se usa el otro, ¿no? En total 750 microgramos de levonorgestrel. ¿Cuáles son los problemas que puede ocasionar esta píldora? Como es una dosis alta de hormona, puede producir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ¿no? Y eso no dura más de un día. Hay que explicarle al paciente que puede producir esos problemas, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Esto es importante porque acá entraba la iglesia y comenzó a decir que era un abortivo.
Pero este píldora de oral de emergencia, lo único que va a hacer es postergar o inhibir la ovulación, ¿no? Y va a dificultar el paso de los espermatozoides a nivel del moco cervical. Una vez que ya se ha producido ya la ovulación, o sea, perdón, la fecundación, se ha unido el óvulo con el espermatozoide, no va a impedir la implantación del óvulo fecundado. Por el contrario, como es una progestina, va a favorecer que el embarazo prosiga. O sea, el embarazo va a proseguir, inclusive va a favorecer que no haya aborto, porque es una progestina. Por esa razón, la iglesia decía que era un micoabortivo, pero no es micoabortivo. Solamente va a actuar antes de la ovulación. O sea, va a impedir o inhibir la ovulación y va a espesar el moco cervical, ¿no? Dificultando el ingreso del espermatozoide, pero no va a impedir la implantación del huevo fecundado. Es muy efectivo cuando se usa en forma correcta y no es un sustituto de los anticonceptivos regulares, ¿no? Esto es la controversia que había en el Tribunal Constitucional, que inclusive dio un dispositivo de que lo prohibía que se reparta esta píldora a nivel, digamos, de los centros de salud, porque la iglesia decía que era un microabortivo, pero ya se ha comprobado ya, inclusive ya ha salido el fallo, ¿no? Últimamente, que dando, digamos, la razón de que no es un microabortivo. Ahora, también hay DIU con progestágenos. O sea, los DIU, ustedes tienen una clase, creo, de DIU. Hay un DIU que tiene progestinas. O sea, no solamente tiene la T de cobre, sino tiene en su constitución tiene progestágenos, ¿no? Y esa es la famosa Mirena. La famosa Mirena, ¿no? Que ustedes, que tiene levonorgestrel en su composición y que sirve para 5 años. Más o menos mide 32 milímetros de longitud, ¿no? Y tiene 52 microgramos en carga total de levonorgestrel. Y está cubierta por una membrana de polidimetilsiloxano, a través del cual se va a liberar el levonorgestrel en estos 5 años, ¿no? Y este medicamento, esta Mirena, que es este dispositivo intrauterino, y es muy útil inclusive para el tratamiento de los miomas, ¿no? Va a hacer que los miomas no crezcan, o sea, disminuye su crecimiento, no lo va a desaparecer, porque disminuye el crecimiento, es inclusive tratamiento para los miomas, ¿no? Esa es la forma como se aplica la Mirena, ¿no? Tiene ya un dispositivo para aplicar. También hay un pequeño video que les puedo mostrar cómo se aplica este dispositivo intrauterino, ¿no? Está indicado en anticoncepción, ¿no? En tratamiento de menorragia, ¿no? Y cuando se quiere usar solamente terapia hormonal con progestágeno nada más. El mecanismo de acción, igual también, va a prevenir el crecimiento del endometrio, va a espesar el moco cervical y va a impedir la motilidad a nivel, digamos, esquemática a nivel de la trompa, ¿no? Estas tres combinaciones que actúan a nivel del endometrio, ¿no? O sea, previene el crecimiento del endometrio, inhibe la motilidad de los espermatozoides, ¿no? Y también espesa el moco cervical. Ven ustedes acá cómo es un endometrio normalmente, un endometrio en la fase, digamos, proliferativa, secretora, pero en el caso del uso de Mirena, el endometrio va a estar plano. Prácticamente la menstruación va a ser muy, muy corta, ¿no? Y no va a haber las dos fases que nosotros conocemos en el ciclo menstrual normal. Cómo se va liberando la hormona a través de las membranas, dimetilpolisiloxano, ¿no? En el endometrio. Bueno, entonces vamos a ver acá los beneficios. Se usa generalmente para el tratamiento de la dismenorrea, de la endometriosis, ¿no? De la adenomiosis, de la miometriosis uterina. En realidad tiene bastantes efectos beneficiosos, inclusive de hiperplasia endometrial, ¿no? Bueno, les voy a hacer ver un ratito de los videos antes de pasar a los métodos naturales. ¿Me están escuchando, por favor, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces vamos a ver acá, vamos a ver este video.
lo ha dicho, no, hay un problema acá. No lo ha dicho Juan. Los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos son los métodos anticonceptivos más eficaces. Su eficacia se debe a que una vez insertados ejercen Ah, eso es su efecto anticonceptivo independientemente de la acción de la usuaria, del y implante. esto hace que el olvido o los errores en la utilización del método anticonceptivo no comprometan la eficacia del método. Al ser métodos hormonales, además, los implantes subdérmicos de solo progestágeno pueden utilizarse en una serie de situaciones donde los métodos que contienen estrógenos, que son los métodos combinados, están contraindicados. Algunas de estas situaciones pueden ser la lactancia materna, las pacientes fumadoras, las pacientes hipertensas, obesas o incluso con factores de riesgo cardiovascular. Cualquier mujer que desee un método anticonceptivo puede ser candidata a utilizar el implante, y este se puede insertar incluso después de cualquier evento obstétrico, sea un parto o sea un aborto, permitiendo que la mujer controle efectivamente su descendencia. Los protocolos de inserción inmediata son estrategias importantes tanto para evitar los abortos recurrentes, los abortos a repetición o las complicaciones obstétricas relacionadas al embarazo. En el siguiente tutorial describiremos la técnica correcta de inserción y retiro del implante subdérmico de una sola varilla, que es un método anticonceptivo que está diseñado para protegernos del embarazo durante 3 años y tiene la particularidad de que puede verse con la radiología convencional. Tanto la inserción como el retiro son procedimientos sencillos que están diseñados para realizarse en el consultorio, pero debemos tener ciertas consideraciones. Conocer la técnica correcta es fundamental para evitar lesionar estructuras tanto nerviosas como vasculares o para evitar una inserción profunda que puede complicar en el futuro el retiro del implante. Para la inserción del implante debemos contar con el siguiente material médico-quirúrgico: guantes estériles, hisopos y lugol o marcador quirúrgico, solución antiséptica, povidine, herdex o alcohol, anestesia, lidocaína al 1 o al 2%, inyectadoras de 3 o 5 cc, aguja, gasas, vendas, adhesivo y por supuesto con el implante. Coloque a la paciente acostada sobre su espalda en decúbito dorsal, con el brazo separado del cuerpo y el codo flexionado de tal manera que la mano quede aproximadamente a la altura de la cabeza. Mediante inspección y palpación, identifique las estructuras y puntos de referencia anatómicos: el epicóndilo medial, el bíceps y el tríceps braquial, el hueco axilar y el surco bicipital. Utilizando la regla, una con una línea imaginaria el epicóndilo medial y la línea axilar media inmediatamente por delante del surco bicipital. Sobre esta línea, mida 6 a 8 centímetros a partir del epicóndilo medial en sentido proximal del brazo y marque un primer punto. Este será el punto de entrada de la aguja del aplicador. Tomando como referencia el punto anterior, mida otros 6 centímetros en sentido proximal y marque un segundo punto. Este punto le servirá como referencia. Tomando en cuenta que la longitud del brazo puede variar entre una y otra paciente, para identificar el lugar adecuado de inserción, puede dividirse el brazo en 3/3 y colocar el implante en el tercio medio del brazo, sobre la línea imaginaria descrita anteriormente. Identificado el sitio de inserción, haga la antisepsia con movimientos centrífugos a partir del mismo. Infiltre 12 cc de lidocaína al 1 o al 2% inmediatamente por debajo de la piel, asegurándose de abarcar todo lo que será el trayecto del trocar. Tome el dispositivo de inserción, retire la cubierta de la aguja y verifique que el implante se encuentra dentro del trocar. Con un ángulo de 30 grados y haciendo contratracción con la mano libre inmediatamente por debajo del punto de inserción, permita que la punta del trocar atraviese la piel hasta quedar inmediatamente por debajo de la misma, en el tejido celular subcutáneo. Coloque el dispositivo de inserción paralelo al eje del brazo y traccione hacia arriba, alejando la piel de las estructuras subyacentes. Inserte la totalidad de la aguja en el tejido celular subcutáneo inmediatamente por debajo de la piel, teniendo especial cuidado
de que la punta de la aguja no salga de nuevo a la superficie cutánea en alguna parte del trayecto. Elimine la tracción que realiza sobre la piel, permitiendo que el dispositivo descanse sobre la cara interna del brazo. Sin mover el dispositivo, desplace hacia atrás la pestaña violeta para que se retraiga la aguja y el implante quede en el lugar adecuado. Palpe el implante y pídale a la paciente que lo toque. Aplique un vendaje compresivo y manténgalo durante 24 horas para evitar la formación de hematomas. Coloque de nuevo la tapa sobre el dispositivo de inserción y descarte el aplicador según las normas de bioseguridad. Recuerde llenar la tarjeta suministrada con el implante, registrando la fecha del procedimiento, la fecha en que le corresponde acudir para su retiro y el sitio donde fue colocado el implante. Pegue la etiqueta autoadhesiva en la historia de la paciente para registrar el procedimiento y el número de lote del anticonceptivo. Para retirar el implante debemos contar con el siguiente material médico-quirúrgico: guantes estériles, hisopos y lugol o marcador quirúrgico, solución antiséptica, povidine, Herdex o alcohol, anestesia, lidocaína al 1 o al 2%, inyectadora de 3 o 5 cc, aguja, gasas, vendas, adhesivo, hojilla de bisturí número 11 o 12, pinzas de Halsted o mosquito. Coloque a la paciente acostada sobre su espalda, en decúbito dorsal, con el brazo separado del cuerpo y el codo flexionado de tal manera que la mano quede aproximadamente a la altura de la cabeza. Mediante inspección y palpación, localice el implante y verifique su relación con las estructuras subyacentes. Si no palpa el implante, intente localizarlo por métodos de imágenes, ultrasonido, resonancia magnética o radiología convencional si se trata del implante radiopaco. No intente ningún procedimiento quirúrgico si no ha logrado determinar con exactitud la localización del implante. Marque el sitio donde se encuentra el extremo distal del implante. En este lugar hará la incisión. Realice la antisepsia con movimientos centrífugos a partir de este punto. Infiltre 1 a 2 cc de lidocaína al 1 o al 2% inmediatamente por debajo del extremo distal del implante, de manera que éste se acerque a la piel. Realice una pequeña incisión de 3 milímetros en sentido longitudinal paralela al eje del brazo en el lugar marcado previamente, tratando de tocar el extremo del implante con la punta de la hojilla del bisturí. Presionando el extremo proximal del implante, trate de que éste salga a través de la incisión. Tome el implante o el tejido fibroso que lo rodea con la pinza de Halsted. Con la ayuda de una gasa o de la hojilla de bisturí, diseque con delicadeza el tejido fibroso que rodea el implante hasta que vea claramente la superficie blanca nacarada del mismo. Una vez liberado del tejido fibroso, este saldrá con facilidad. Si se va a insertar un nuevo implante, puede hacerlo a través de la misma incisión, tomando la precaución de aplicar suficiente anestesia en todo el trayecto de la aguja según el procedimiento descrito para la inserción. Aplique un vendaje compresivo y manténgalo durante 24 horas para evitar la formación de hematomas. A manera de resumen, recuerde: coloque a la paciente en la posición adecuada. Identifique las estructuras y puntos de referencia anatómicos. Marque el punto de entrada de la aguja del aplicador y el punto proximal que le servirá de referencia. Realice la antisepsia. Infiltre la anestesia local. Retire la cubierta de la aguja y verifique que el implante se encuentre dentro del trocar. Con un ángulo de 30 grados, atraviese la piel hasta el tejido celular subcutáneo. Coloque el dispositivo de inserción paralelo al eje del brazo y aleje la piel de las estructuras subyacentes. Inserte la totalidad de la aguja en el tejido celular subcutáneo, elimine la tracción y permita que el dispositivo descanse sobre la cara interna del brazo. Sin mover el dispositivo, desplace hacia atrás la pestaña violeta. Palpe el implante y pídale a la paciente que lo toque. Aplique un vendaje compresivo, coloque la tapa sobre el dispositivo y descarte según las normas de bioseguridad. Llene la tarjeta de control y pegue la etiqueta autoadhesiva en la historia de la paciente. Procedimiento retiro
Coloque a la paciente en la posición adecuada. Localice el implante y verifique su relación con las estructuras subyacentes. Marque el sitio donde hará la incisión. Realice la antisepsia. Infiltre la anestesia local inmediatamente por debajo del extremo distal del implante. Realice una incisión de 3 milímetros en sentido longitudinal. Presione el extremo proximal del implante para que salga a través de la incisión. Tome el implante con la pinza de Halsted. Diseque con delicadeza el tejido fibroso que rodea el implante. Inserte un nuevo implante si está indicado a través de la misma incisión. Aplique el vendaje compresivo y manténgalo durante 24 horas. El implante anticonceptivo es uno de los métodos más eficaces. Como se mostró anteriormente, tanto su inserción como su retiro son procedimientos relativamente sencillos. Los invitamos a seguir los pasos descritos para evitar complicaciones innecesarias y permitir que las mujeres se beneficien al máximo de este método anticonceptivo. Bueno, jóvenes, ¿han visto el video? ¿Se ha escuchado? ¿Aló? Sí, doctor, sí se escuchó. Ya. Vamos a ver el Mirena, ese es el más chiquito, era pocos minutos. Un ladito, por favor. Mirena insertion and removal replacement. Preparation for insertion. Examine Un ladito, por favor. the patient Mirena insertion and removal replacement. Preparation for insertion. Examine the patient to establish the size and position of the uterus, and in order to detect any signs of acute genital infections or other contraindications for the insertion of Mirena, and to exclude pregnancy. Insert a speculum, visualize the cervix, and then cleanse the cervix and vagina with a suitable antiseptic solution. Grasp the anterior lip of the cervix with a tenaculum to stabilize the uterus. If the uterus is retroverted, it may be more appropriate to grasp the posterior lip of the cervix. Gentle traction on the forceps can be applied to straighten the cervical canal. The forceps should remain in position, and gentle counter-traction on the cervix should be maintained throughout the insertion procedure. Advance uterine sound through the cervical canal to the fundus to measure the depth and confirm the direction of the uterine cavity. If difficulty is encountered, consider dilatation of the canal. Insertion. First, open the sterile package completely. Then use sterile technique and sterile gloves. Mirena is provided within an inserter consisting of the Mirena itself, already in the correct horizontal position, an anatomically curved insertion tube with a double-sided centimeter scale and a plunger inside, the flange, and the handle containing the mark, the slider, and the threads inside. Push the slider forward in the direction of the arrow to the furthest position to load Mirena into the insertion tube. Do not pull the slider downwards, as this may prematurely release Mirena. Once released, Mirena cannot be reloaded. Holding the slider in the furthest position, set the upper edge of the flange to correspond to the sound measurement of the uterine depth. While holding the slide in the furthest position, advance the inserter through the cervix until the flange is approximately 1.5 to 2
centimeters from the uterine cervix. Do not force the inserter. Dilate the cervical canal if necessary. While holding the inserter steady, pull the slider to the mark to open the horizontal arms of Mirena. Wait 5 to 10 seconds for the horizontal arms to open completely. Advance the inserter gently towards the fundus of the uterus until the flange touches the cervix. Mirena is now in the fundal position. Holding the inserter in place, release Mirena by pulling the slider all the way down. While holding the slider all the way down, gently remove the inserter by pulling it out. Cut the threads to leave about 2 to 3 centimeters visible outside of the cervix. Mirena insertion is now completed. Removal, replacement. Mirena is removed by pulling on the threads with a forceps. You may insert a new Mirena immediately following removal. For full information, consult the insertion instructions in the Mirena package. Bueno, vamos a ver entonces acá. Bueno, ¿alguna pregunta sobre métodos hormonales, por favor? El aborto incompleto es una de las emergencias obstétricas más frecuentes, con la finalidad de disminuir la morbilidad y mortalidad que se asocian. ¿Alguna pregunta, les decía, jóvenes, sobre métodos hormonales? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Me está escuchando? Sí, ¿Aló? doctor, se lo escucho. Ya, vamos a comenzar entonces con los métodos anticonceptivos naturales. Esa es la segunda parte de la clase. Pues, como le dije yo anteriormente, yo solamente me dedicaba a hacer la clase de anticoncepción hormonal, pero ya como se han juntado las clases porque ustedes van a terminar pronto su internado, han juntado las clases, ¿no? Ahora vamos a ver los anticonceptivos naturales, métodos de barrera y métodos de Mela. Una cosa rápida, ¿no? Dentro de los anticonceptivos naturales, digamos, ustedes como saben, son los métodos que la paciente usa sin ningún método adicional. O sea, es de bajo costo, digamos, no emplea hormonas, no tiene efectos secundarios, ¿no? Y lo que tiene que hacer la paciente es que tiene que conocer el periodo fértil para que pueda tener, digamos, una manera de prevenir esto, ¿no? No tiene vencimiento tampoco y la desventaja es que no va a, no es muy seguro, es de baja eficacia, ¿no? Y tiene que tener abstinencia sexual durante los días fértiles o el empleo de métodos anticonceptivos alternativos. Entonces, es importante conocer el método y aplicarlo sin errores para que tenga, digamos, una eficacia, ¿no? No protege contra las enfermedades de transmisión sexual y también requiere, digamos, tiempo de observación y registro de datos previamente a que este método se use. Entonces, el método natural, al no ser un método, digamos, totalmente eficaz, tiene que tener bastante, digamos, cuidado en su uso. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos naturales? Tenemos acá principalmente que algunos métodos se basan en el calendario del ciclo menstrual y otros que se basan en la observación de los cambios fisiológicos del aparato genital femenino. Por ejemplo, los que se basan en el calendario o seguimiento de los días de duración del ciclo, tenemos el método ritmo y los métodos de días fijos principalmente, ¿no? Y los métodos basados en la observación de síntomas fisiológicos, tenemos el método de Billings, ¿no? El método de la temperatura basal, ¿no? Y el método sintotérmico, entre los más destacados. Entonces, repito, los métodos anticonceptivos naturales son aquellos basados en el calendario o seguimiento de la duración de los días del ciclo menstrual, y dentro de ellos tenemos el método del ritmo y de los días fijos principalmente. Y los métodos basados en la observación de síntomas fisiológicos asociados a la ovulación, tenemos el método de la temperatura basal, el método de Billings o del moco cervical y el método sintotérmico entre los más destacados. ¿Cómo es el método ritmo?
rápidamente, esto se basa en la duración de los ciclos menstruales de la mujer para prevenir los días fértiles, ¿no? Entonces, esto tiene fundamentación en que la ovulación se realiza el día 14 día del ciclo, ¿no? Entonces, este método es considerado un método de baja fiabilidad, ¿no? Y también recibe el nombre del método de Ogino-Naos o método del calendario, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el método RIMO? Primeramente, que tienen que registrar la duración de los ciclos menstruales de los 6 a 12 últimos ciclos menstruales. O sea, ver cuánto han durado sus ciclos menstruales en los 6 a 12 últimos meses. Y de ellos hay que coger, ¿no? El ciclo más corto y el ciclo más largo. Me refiero al ciclo de duración que se cuenta desde el primer día de la menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación. Esos son los días de la duración del ciclo menstrual. Entonces, en esos 6 a 12 ciclos anteriores, yo voy a escoger el ciclo más corto y el ciclo más largo. Al ciclo más corto le voy a restar 18 días, ¿no? Y al ciclo más largo le voy a restar 11. De tal manera que, como un ejemplo, les voy a poner, por ejemplo, si el ciclo más corto es de 27 días y el más largo es de 30 días, entonces resto 27 menos 18, 9, y al ciclo más largo le resto 11. 30 menos 11, 19. Entonces, voy a decir acá que los días fértiles son entre el día 9 y el día 19, ¿no? Entonces, debe de evitarse el acto sexual durante los días del periodo fértil, ¿no? O usar el método de barrera en esos días. Entonces, es un método de baja fiabilidad, porque no es exacto, ¿no? Y, digamos, tiene mucha falla. Pueden haber, digamos, más de una ovulación en el mismo mes, ¿no? Puede ser variado por el estrés, por el cambio de peso, por la lactancia, el parto, ¿no? Y en realidad, si el ciclo es muy irregular, no va a servir este método. Acá, por ejemplo, podemos ver los días no fértiles, ¿no? Serían los días, por ejemplo, que hemos mencionado, ¿no? Los días fértiles serían del día 8 hasta el día 19, y los días no fértiles serían los que hemos escogido del 1 al 7 y del 20 al 26. Prácticamente 6 días antes y 6 días después de la menstruación, ¿no? 7 días antes y 7 días después de la menstruación. Esos serían los días, el método del RIMO, como se conoce principalmente, ¿no? Ahora, el método de los días fijos es el método, digamos, en donde está basado en el calendario y se fija que el periodo fértil femenino está entre los días 8 y 19 del ciclo menstrual. Entonces tenemos acá que en estos días debe evitarse el acto sexual, ¿no? Y esto está indicado solamente para mujeres en ciclos de entre 26 y 32 días. Este método de los días fijos se llama también el método del collar, ¿no? O de los días estándar, ¿no? En donde, vamos a ver acá, esto ha sido inventado por la Universidad de Georgetown, en donde es un collar donde hay perlas blancas, perlas marrones, como vamos a ver en este esquema. Vemos acá una primera perla que es la roja, donde inicia la menstruación. Donde están las perlas marrones, indica que son los días, digamos, que se puede tener relaciones sexuales. Las perlas blancas son las que son días fértiles, ¿no? Y las perlas marrones, otra vez, que tiene días con protección. Entonces, esto se basa, digamos, en un estudio de que te cae la mujer los días fijos, ¿sí? Fijos, ¿no? Entre los días 8 y 19 del ciclo menstrual es el periodo fértil femenino, entre el día 8 y 19. Los demás días del ciclo menstrual pueden ser seguros, ¿no? Bueno, ese es el método del RIMO y el método del collar. También tenemos el método de la temperatura basal. O sea, normalmente durante las dos fases del ciclo menstrual, la fase estrogénica y progesterogénica, va a haber un cambio de temperatura, ¿no? Por la progesterona, que va a la liberación del óvulo, va a provocar un aumento de la temperatura entre 0.3 a 0.5 grados, ¿no? En el momento de la ovulación, ¿no?
y esta temperatura va a permanecer elevada. Entonces, esto también tiene que detectarse mediante digamos, que la mujer debe tomarse la temperatura todas las mañanas al despertar, ¿no? Para ver cuánto tiene temperatura basal, y debe medirse en el mismo sitio, sea en la boca, el recto o la vagina. Una vez que se ha provocado la elevación de la temperatura, ¿no? Entonces, generalmente al tercer día consecutivo de la temperatura corporal elevada, y dura hasta la siguiente menstruación, esos son los días infértiles, el periodo infértil. O sea, al tercer día de verse elevar la temperatura, hasta la próxima menstruación, esos son los días infértiles, en donde la paciente puede tener relaciones, ¿no? Entonces, como vemos, los métodos naturales no son muy fiables, ¿no? Si se usa adecuadamente, 99%, y si usa en forma habitual, 75% de efectividad, ¿no? También puede variar esto por alguna enfermedad, por el estrés, por las bebidas alcohólicas o por trastornos ginecológicos, ¿no? Entonces vean ustedes acá cómo es que tiene que medirse la temperatura. En el día 14, que es la ovulación, sube la temperatura, ¿no? En estos grados, y se mantiene durante la fase secretora, ¿no? Los días fijos después de la ovulación, ¿no? Al tercer día después de que comenzó el aumento de la temperatura. Ahora, el otro método es el método de Billings, o el método del moco cervical. Esto se basa, digamos, en la observación de los cambios del moco cervical para predecir el periodo fértil de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la paciente? La paciente normalmente tiene que palparse en la vagina y ver el moco, ¿no? ¿Cómo cambia el moco cervical? Tras la menstruación va a haber un periodo de sequedad vaginal, y luego, a partir de la ovulación, va a producirse un moco más filante, ¿no? En donde, por acción de los estrógenos, la vagina va a estar más lubricada. Entonces, la mujer todos los días debe, diariamente, y tras lavarse la mano, debe tomar una muestra de su sección vaginal y llevar un registro, separar entre los dedos, entre el dedo pulgar y el dedo índice, deben separarlo del moco para ver si es filante. Entonces van a ver ustedes acá que el moco en un inicio está de color blanquecino, viscoso y pegajoso, ¿no? Pero tras la ovulación, el moco va a ser más elástico y transparente. Y el último día en que se dan esos cambios de elasticidad se va a llamar el día cúspide. O sea, el último día en donde aparecen esos cambios, esta filancia del moco cervical, se considera el día cúspide, y a partir de ese día cúspide, del cuarto día después del día cúspide, se considera el periodo infértil, en donde la paciente puede mantener relaciones sexuales con seguridad. Entonces, ese es el método del Billings, el método del moco cervical, que se basa en digamos, los cambios del moco cervical por efecto de la ovulación por los estrógenos. También, como les he dicho, no es un método muy seguro, ¿no? Se tiene un 75% de la práctica más habitual, y 97% se usa en forma correcta, ¿no? Ahora, el método sintotérmico es una combinación prácticamente ya de la temperatura basal, el método de Billings, y también hay que ver, digamos, algunos cambios fisiológicos en el cuello uterino. O sea, aparte de medir la temperatura basal y el método de Billings, la paciente lo que va a hacer es ver cómo está su cuello uterino, ¿no? Se examina el cuello uterino. ¿Cómo así? El cervix o cuello uterino en el conducto, bueno, ustedes ya saben que es el conducto que comunica el útero con la vagina, ¿no? Se palpa diariamente el interior de la vagina, y va a palpar el cuello uterino, digamos, cerrado, ¿no? En el momento de la ovulación, el cuello se va a ablandar y va a ascender, dificultando su tacto, ¿no? Tras la ovulación, el útero se va a cerrar y luego va a descender. Entonces, una vez que el útero desciende y se cierra el cuello uterino, entonces ese es el momento, digamos, que la paciente ya pasó la ovulación y la paciente puede tener relaciones sexuales, ¿no? También, como todo método natural, requiere dedicación, ¿no? Bueno, no es 100% seguro, ¿no? Pero es un método que se usa como método de planificación familiar, ¿no? Que está aceptado por la Iglesia inclusive. Ahora, vamos a ver los métodos de barrera. Los métodos de barrera no solamente son lo que ustedes conocen, el famoso preservativo, sino también en la mujer también hay métodos de barrera, ¿no? El que nosotros conocemos básicamente es el preservativo. Entonces, los métodos de barrera
van a impedir la entrada del esperma al útero, ¿no? Y esos productos sanitarios deben cumplir ciertos requisitos, digamos, que están, digamos, especificados por el Ministerio de Salud. El primero que conocemos es el condón masculino o preservativo, ¿no es cierto? Que ustedes lo conocen ya años, y es un tubo enrollado de látex que se coloca en el pene erecto, ¿no? Y previene la entrada del esperma al útero, ¿no? Se debe usar en cada relación sexual y la efectividad es del 97% si es bien usado, ¿no? Este método tiene la ventaja de que va a prevenir, además del embarazo, va a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, como son la sífilis, la gonorrea, el VIH, papillomavirus humano, ¿no? El preservativo de látex más o menos mide 4.9 y 5.2 centímetros de ancho y 18 centímetros de largo, ¿no? Ahora, hay un preservativo que es de otra fabricación, que es de poliuretano, ¿no? Que es de mayor diámetro, ¿no? Y igual de largo. Bueno, el condón masculino, entonces, la ventaja que es fácil de adquirir, ¿no? Y es un método complementario, no necesita ningún control médico, previene la CTS, ¿no? Y también previene el VIH, ¿no? La desventaja es que implica que la paciente lo acepten muchos hombres porque a veces pierden la erección y no les gusta usar el preservativo, sobre todo algunas mujeres, ¿no? Se puede presentar unas reacciones alérgicas, sobre todo en la mujer, porque es el látex y produce alergia al látex, ¿no? Y disminuye a veces la sensación de bienestar sexual. Por esa razón, a veces hay parejas que no usan el condón. Ahora, la mujer también puede usar el condón femenino. El condón femenino es una funda transparente de poliuretano, ¿no? Que tiene dos anillos, ¿no? Un anillo que es cerrado y el otro está abierto, ¿no? Que más o menos tiene 17 centímetros de longitud por 7, 8 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, esto se aplica dentro de la vagina, como ustedes pueden ver acá, en la parte que el anillo que está cerrado, lo introducen dentro de la vagina, tratando de llegar hasta el cuello, ¿no? Y este capuchón, ¿no? Va a cubrir prácticamente toda la extensión de la vagina, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? De que proporciona autonomía a la mujer, no tiene efectos secundarios, ¿no? Hay menos probabilidades de romperse, no produce alergia, ¿no? No tiene indicación médica, no tiene receta, ¿no? Y el acto sexual no tiene por qué verse interrumpido, ¿no? No es preciso retirarlo inmediatamente después de la eyaculación, pues se puede retirar después, ¿no? Y se ajusta a los genitales femeninos y está muy lubricado. Cambio, en el preservativo hay que lubricarlo, ¿no? En este caso está muy lubricado, ¿no? Bueno, incrementa el placer sexual. En las desventajas que es poco conocido, generalmente en nuestro medio no se vende así nomás. Parece complicado de usarlo, algunas mujeres se hacen problemas en usarlo, ¿no? Es más caro que el preservativo masculino, ¿no? Y no es fácil de encontrar, no se venden en todas las farmacias por su baja demanda. A ver, esta es la diferencia del preservativo masculino y el preservativo femenino, ¿no? El masculino está hecho de látex, el femenino está hecho de poliuretano, ¿no? Puede venir lubricados o no, en el masculino puede estar lubricado o no, en el femenino ya está lubricado. En el caso del masculino cubre el pene, en el caso del femenino se cubre la vagina, ¿no? Y en el masculino se debe colocar con el pene estrecto, en cambio en el femenino se puede usar hasta 8 horas, se puede insertar hasta 8 horas antes de la reacción sexual y no requiere que el pene esté erecto. En el masculino se debe quitar inmediatamente después de la eyaculación, en cambio en el femenino no necesita retirarse inmediatamente después de la eyaculación. También otra diferencia es que el látex puede deteriorarse en el caso del anticonceptivo masculino, ¿no? Si no se almacena en condiciones de luz y salud. Muchos anticonceptivos lo venden en la vía pública, que están a la despensa del sol, y esos preservativos ya no sirven, ¿no? En cambio, el femenino es una cubierta de poliuretano que no se deteriora al cambio de temperatura y humedad. Ambos se usan por única vez y caducan a los 5 años, ¿no? El precio del preservativo femenino es 3 veces superior al condón masculino, ¿no?
Entonces, no se deben usar el preservativo masculino y el femenino juntos, ¿no? Porque la fricción puede ocasionar fallos en su producto. Ahora, hay otro anticonceptivo de barrera que es el diafragma vaginal, que es un anillo cubierto de látex, ¿no? Que se coloca en el fondo de la vagina y cierra la entrada de la vagina, la entrada vaginal del cuello uterino. O sea, va a cubrir el cuello uterino a nivel de la vagina, ¿no? Este diafragma vaginal se aplica dentro de la vagina, llegando hasta el cuello, ¿no? Va a impedir el paso del espermatozoide, actúa como una barrera, ¿no? Y también se puede usar junto con un espermicida, destruyendo los espermatozoides, ¿no? El diafragma vaginal hay que colocarlo en media hora a 1 hora antes de la relación sexual y puede permanecer 6 o 8 horas colocado en la misma, ¿no? También se puede usar, como digo, como espermicidas que van a aumentar su eficacia en 95%. Estos son los famosos diafragmas vaginales, ¿no? Que deben higienizarse después de su uso con jabones, o sea, se pueden volver a usar, ¿no? Se pueden guardar en su caja orinal y se pueden volver a utilizar previa higiene. Estas son las ventajas, que es un método eficaz, bueno, es lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Y la desventaja es que requieren una alta motivación y la inserción es a veces difícil, ¿no? Y algunas tienen problemas para sacarlo, para extracción, ¿no? Y debe utilizarse como espermicida para que aumente su eficacia, ¿no? También puede ocasionar alergia al látex, ¿no? Y en algunas mujeres que tienen infecciones o úlceras en la vagina pueden tener dificultad para su uso. Ahora, hay otro método que es el capuchón cervical. Ese ya va directamente al cuello uterino, ¿no? Es un hule de látex que se aplica en el mismo cuello uterino, ¿no? Es un capuchón que va a impedir el ingreso del espermatozoide al útero y también se usa como un espermicida que va a destruir los espermatozoides, ¿no? Acá ven ustedes cómo se aplica el espermaticida en el capuchón cervical antes de insertarse en el cuello uterino, ¿no? Se aplica el capuchón cervical. La ventaja es que se puede llevar en el bolsillo de la cartera, la mujer no siente su uso, ni la pareja también va a usarlo. Se puede colocar hasta 24 horas antes de la relación sexual, no se va a sentir en la relación sexual, ¿no? Y puede tener reacciones repetidas, inclusive durante el periodo de 48 horas. No tiene efectos hormonales en la mujer, no interrumpe los juegos sexuales. Y las desventajas es que no puede usarse durante la menstruación, bueno, lógico. Puede ser difícil de colocar para algunas mujeres, debe ser colocado cada vez que una mujer tenga relaciones sexuales. También puede salirse del lugar debido a ciertas posiciones sexuales, ¿no? Y puede ser que necesite un reemplazo de capuchón grande después de un embarazo. O sea, el cuello puede ser más grande después de un parto y puede cambiar el tamaño del capuchón, ¿no? Y no protege contra las enfermedades de transmisión sexual porque, digamos, la vagina no va a estar protegida. Los espermicidas son, digamos, medicamentos que van a destruir los espermatozoides, ¿no? Y se van a colocar en la vagina antes de cada relación sexual. Se deben recomendar asociados a otro método de barrera, no solos. Da una protección inmediata de 10-15 minutos, ¿no? Y actúan inactivando, destruyendo los espermatozoides, ¿no? Pero tiene muchos problemas a nivel, digamos, de la vagina que pueden provocar inflamaciones, ¿no? Inclusive irritaciones a nivel de las vías urinarias, ¿no? Otra cosa, vienen en forma de supositorios, en tabletas, espumas, películas, jaleas, ¿no? Que se pueden usar en la vagina. Pero se había encontrado que este tipo de preparados producían mucha irritación a nivel vaginal, ¿no? Entonces se descontinuó su uso. Entonces, pueden provocar reacciones alérgicas en forma de espermicida, ¿no? Bueno, las ventajas son las mismas que hemos mencionado, ya es un método fácil de adquirir, no necesita control médico y es seguro de utilizar, previene las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, gonorrea, ¿no? Los hongos, las herpes. Bueno, vamos a ver acá, avanzar con otros métodos. Vamos a ver el método de lactancia, jóvenes.
método de lactancia materna, el MELA, que nosotros conocemos normalmente. Ese es el método más importante que se debe de propugnar en la mujer que ha tenido su parto, ¿no? El método de lactancia o LAM, como es en inglés, Lactational Amenorrhea Method, método de amenorrea lactancia, es un método anticonceptivo altamente eficaz en mujeres amenorreicas que amamantan en forma exclusiva o casi exclusiva en los primeros 6 meses postparto. O sea, tiene que haber una lactancia exclusiva en los 6 meses postparto. Y su eficacia es del 98% de mujeres amenorreicas que solamente las largan exclusivamente los 6 meses postparto. Entonces acá se necesita una lactancia exclusiva para que tenga efecto, ¿no? Entonces acá lo que se va a hacer es aprovechar la ausencia de ovulación y la menstruación durante la lactancia, ¿no? Y este método debe tener ciertos requisitos. El bebé no tiene que tener más de 84 días de vida, la lactancia materna debe ser exclusiva, ¿no? El bebé ni siquiera debe tomar biberón, ¿no? Y la lactancia debe ser, digamos, durante 100 minutos al día. 5 tomas al día por lo menos. Es un método que produce amenorrea, la lactancia debe ser completa, casi completa, y menos de 6 meses postparto. ¿Cuál es el mecanismo de acción del MELA? Primeramente, el recién nacido, al succionar la mama, va a provocar un estímulo cerebral de la producción de prolactina. La prolactina va a estimular la producción de leche, ¿no? Pero también va a provocar anovulación a nivel hipofisiario. La succión también va a dar también estímulo para la producción de oxitocina y eso va a provocar, digamos, la producción de leche. Pero acá la producción de prolactina va a interferir en la ovulación a nivel hipofisiario. Entonces, ese es el mecanismo de acción del método lactancia amenorrea. Las ventajas: es sumamente eficaz, por lo menos 98%, es fácil de usar, se comienza inmediatamente después del parto, no requiere suministro, no necesita comprar nada, no interfiere en el acto sexual, no tiene efectos secundarios, beneficia la salud de la madre y el lactante, ¿no? Y se basa en prácticas culturales y religiosas establecidas. Es un método eficaz que no cuesta nada, ¿no? Las desventajas: bueno, que es solamente para mujeres que amamantan, ¿no? No es para mujeres que no amamantan. Y puede ser a veces difícil de mantener el patrón de amamantamiento, ¿no? Y la duración del método es limitada a 6 meses. Y no protege contra el ETS, VIH, ¿no? Bueno, jóvenes, eso sería todo lo correspondiente a la anticoncepción. Hemos hecho una cosa un poco, digamos, rápida, pero eso es los anticonceptivos que la anticoncepción que nos han encargado de la clase. Anticoncepción oral, hemos visto los métodos hormonales, de píldora, inyectables, métodos de depósito, hemos visto los implantes, hemos visto la anticoncepción oral de emergencia, hemos visto el DIU con progestágenos, hemos visto los métodos naturales, hemos visto los métodos de barrera, hemos visto el método de lactancia, ¿no? Y todos esos métodos que ya ustedes en la práctica lo van a manejar, digamos, lo van a ver mejor. Hay una clase sobre dispositivos intrauterinos y ahí verán ya cómo son los DIUs y ahí hablarán del Mirena, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, Parece que no, doctor. ya, o sea, o ha entendido o no ha entendido nada, una de dos. Ya, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego.